Y desde ayer está de visita en nuestra ciudad el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, un buen amigo de esta casa, que Melilla está teniendo mucha intensidad en el trabajo. No olvidemos que nuestra ciudad tiene un importante número de miembros, tanto de esa asociación de tropa y marinería y de miembros de la vida profesional, o sea, de militares. Ya tiene muchísimos militares y seguro que es un foco de atención para esta asociación. Así que saludamos ya en directo aquí en Melilla. Normalmente cuando hablamos con él lo hacemos desde su domicilio en Melilla, al presidente de esa asociación de tropa y marinería española, Marco Antonio Gómez. Señor Gómez, buenas noches, bienvenido a la ciudad, aunque con un día de retraso. Pero bueno, me imagino que Melilla es un punto fuerte de la actividad de ATME, ¿no? Pues sí, Alberto, como siempre, nada, agradeceros siempre vuestra disposición con nosotros, porque es siempre de agradecer. Y efectivamente hemos tenido que desplazarnos, parte de la Junta Directiva, incluido nuestro gabinete jurídico, pues porque aquí en Melilla hay graves problemas que sufren los militares de tropa marinería, de conciliación y luego otro tipo de problemas. Un problema de conciliación, servicio y se ve bastante mermada. Vamos a ver, es que se te ha quedado congelada la imagen, pero vamos a ir desgranando esos problemas. ¿Cuál es a vuestro juicio, evidentemente, el primer y principal problema que tienen los miembros de la asociación y en general los miembros de las Fuerzas Armadas en la ciudad? Pues mira, Alberto, el problema que tenemos es el tema sobre todo de la conciliación. ¿Qué ocurre? Melilla es una ciudad militarizada. Evidentemente hay muchísimas unidades, hay muchos militares y el poder atender a su familia es bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque no hay un acuerdo, digamos, o no hay una vinculación especial, ¿vale?, para solventar el problema entre educación y el Ministerio de Defensa, a la hora de que la norma recoge perfectamente que los militares podemos acogernos a reducciones de jornada, flexibilidad horaria, para poder atender a nuestros familiares. ¿Qué ocurre? Que los horarios de los colegios y demás no se adecúan a los horarios de entrada en los acuartelamientos. Eso está produciendo, pues, claro, aquí el colegio empieza a las 9 de la mañana y el militar entra a las 8, por ejemplo. Efectivamente. Me viene un ejemplo a la cabeza. A las 8 bandera, pero a las 7:30 normalmente solemos estar en las unidades, pues para cambiarnos y estar en perfecto estado de revista para atender a nuestro puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que esto, pues evidentemente se está reduciendo en un problema de personal que pues se coge alguna baja, que tiene algún tipo de problema de conciliación, que tiene que acudir a familiares y muchas veces no. Como digo yo siempre, nuestros familiares no están para cuidar de nuestros hijos, están para echar una mano en un momento puntual, pero no en algo que se convierta en un hábito diario. Eso supone un problema. ¿Y qué dice Defensa al respecto de esa situación? Pues Defensa lamentablemente hace como siempre, como nosotros decimos, esconde la cabeza como el avestruz y la norma es la que es y los horarios son los que hay, que todo el mundo tiene que adecuarse. Seguimos anclados, Alberto, por desgracia, en una mentalidad en la que no entendemos que nuestros militares de tropa y marinería se hacen mayores, se casan, tienen hijos y tienen responsabilidad. Y esas responsabilidades hay que valorarlas, hay que llegar a un equilibrio entre lo que es la operatividad y el funcionamiento de las unidades y nuestra profesión y el atender a nuestras familias. No podemos ser siempre... O sea, nuestras familias no pueden ser siempre sacrificadas. Me hace mucha gracia que pase esto cuando los políticos están todo el día llenándose la boca, ahora sobre todo en tiempo electoral, con la conciliación de la vida laboral y familiar. Eso es mentira, entonces, en Defensa. No es mentira en la vida civil, pero en la vida militar, por nuestra idiosincrasia de jerarquización y la forma en la que los militares nos tomamos nuestra profesión es: yo doy una orden y esto es lo que hay. Y si tienes que sacrificar a la familia, la sacrificas. Entonces, Melilla está teniendo un problema grave, por eso Melilla se dan además muchas circunstancias características y peculiares, que hay muchos miembros de tropa y marinería que están casados entre ellos. Es que ese es un problema doble, que claro, estamos hablando siempre cuando estamos hablando del 50% de lo que es un matrimonio, ¿vale? En el que a lo mejor... Aquí hay casos, pues, aquí hay muchos casos, yo conozco muchos casos del 100%. Claro.
Efectivamente. Fíjate que nos ponemos en un caso del 50% en el que el marido o la mujer sea militar, ¿eh? Ahí tenemos un 50% en el que a lo mejor nuestra pareja, dependiendo del puesto de trabajo que tenga y a lo que se dedique, pues puede o no puede llegar a atender un poco a su familia. Pero ¿qué ocurre cuando está al 100%? Cuando el militar es hombre y mujer porque se han conocido en la Fuerza Armada y se han casado. Pues que tengan suerte de que los abuelos que tengan mucha suerte de que los abuelos estén vivos. No le queda otra. Lamentablemente, Alberto, pues así sucede. Pero desde ADME seguimos pensando que la solución está en manos de los ministerios, que es lo que siempre decimos. No es normal, no es lógico que dos ministerios dependientes del mismo gobierno no lleguen a un acuerdo. No estamos hablando de un acuerdo, sobre todo a nivel nacional, porque los problemas que hay en la península no son los problemas que puede tener Melilla, evidentemente, porque Melilla es muy peculiar, una plaza muy militarizada, está fuera de la península, todos se conocen, todos, es algo como digo yo, es casi como una gran familia. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo por parte tanto del Ministerio de Educación como el de Defensa para llegar a buen término, no perder la operatividad y que tampoco pueden recaer todos los servicios, tampoco puede recaer toda la penosidad del trabajo sobre los mismos, sobre el que es soltero, que no tiene hijos y no tiene responsabilidades. ¿Por qué? Porque al final ese personal se termina también, como decimos nosotros, se termina quemando y se termina marchando de la Fuerza Armada. Pero claro, se me viene a la cabeza otra pregunta todavía más compleja ante lo que tú estás planteando. Aquí se dan situaciones periódicas de maniobras que bien pueden ser en la propia ciudad de Melilla, que en otros casos son en territorio peninsular. ¿Y qué pasa con ese matrimonio que tiene, que los dos son militares, que los dos están convocados a esa misma maniobra? ¿Qué pasa con los niños? Porque ahí sí que se plantea un problema de gran envergadura. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues bueno, la norma sí que empieza a recoger este tipo de situaciones que, como he dicho antes, cuando existía el ejército que era la mili voluntaria, ¿vale? Bueno, la mili forzosa, pues no ocurría. Al pasar al ejército profesional hay que entender que los militares se casan y si las dos personas que se han casado son los dos militares, ¿cómo atienden a sus familiares si tienen los dos maniobras en Toledo? Por poner un ejemplo. Entonces, la norma va recogiendo que cuando hay matrimonio, uno de los dos no tendría que ir, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Entramos otra vez en la dinámica de los jefes de unidad, la operatividad, el que yo no puedo prescindir de 20 soldados, pues estamos hablando de que son números muy grandes. Si en una unidad hay 150 soldados y ese jefe de unidad tiene 20 personas, tenemos un problema. Por muy jerarquizado que esté el ejército, etcétera, etcétera, la ley está por encima. Sí, pero hasta cierto punto, don Alberto. Hasta cierto punto, ¿por qué? A ver si me sacas de esto, porque no lo entiendo. Te lo digo muy claro. Hay una coletilla que es la Fuerza Armada que son necesidades del servicio. Amigo. Y eso tapa todo lo habido y por haber. Te pongo un ejemplo. Si hay un mecánico de armamento, que es el único que está en el batallón, y esa persona está casada con un sargento, por ejemplo, del mismo batallón que no es mecánico, pero los dos tienen que ir de maniobras, ¿qué hacemos? Porque las necesidades del servicio obligan a que vaya. Claro, porque por necesidades del servicio solamente tengo un mecánico de armamento y este tiene que ir sí o sí. Y ahora la otra compañía, pues el marido, si es sargento, si es una chica o un chico, me da exactamente igual. Si es jefe de pelotón y su pelotón tiene que ir de maniobra, ¿qué hacemos? Ahí surge el problema. Entonces, esa coletilla de necesidades del servicio... Me imagino que se está dando, ¿no? Si lo dices porque se está dando. Claro, por eso está ADME en Melilla, porque la situación ha llegado a tal punto que la cantidad de reclamaciones, de instancias, de recursos que nos llegan a nuestro gabinete jurídico, pues ha hecho que vengamos aquí a hablar con todos nuestros socios y con todos los militares que quieran, que pueden acudir todos los militares que quieran a nuestra reunión, que tendremos mañana por la tarde, para explicarle la situación normativa y que hay un problema en Melilla. Hay un problema porque es una plaza muy importante de militares y estos problemas se están cada vez aumentando porque cada vez más militares casados con militares. Y eso es... Bueno, ese es el primer problema. ¿El segundo? El segundo que tenemos, evidentemente... ¿Habéis localizado aquí en Melilla? Efectivamente. El segundo problema que tenemos, evidentemente, no puede escapar a duda y esa es la falta de personal que hay. La Fuerza Armada sigue teniendo, claro, un problema de personal enorme. Las unidades cada vez van a mínimos. El otro día dimos unos datos
en la última reunión interministerial que tuve a través de online también, en el que las Fuerzas Armadas están dejando de ser atractivas cuando, si de las promociones que salen de los centros de formación rondan los 1.300 y en el periodo, en el periodo de instrucción, que no llegan a ser todavía soldados, sino que están en formación, se dieron de baja 657, tenemos un problema. Claro, efectivamente, eso es lo que se dio en el año 2021, pero es que vamos más allá. En el primer año de formación que tienen una vez que ya son soldados, o sea, que ya van a sus unidades, se dieron de baja también cerca de más de 1.500 a nivel de toda España en el año 2021. Entonces, la Fuerza Armada tiene un problema muy grave de personal, no es atractiva. Eso es lo que te iba a decir, porque hubo un tiempo en que la demanda era muy, muy superior a la oferta. Claro, pero ¿qué ocurre, don Alberto? Pues muy sencillo, que cuando un soldado o una marinero entra a la Fuerza Armada, en el momento que llega a la unidad y ve el futuro que tiene y ve que un policía local o un guardia civil gana el doble que él y tiene un puesto de trabajo fijo, lo tienen muy claro. Se ponen a estudiar y se van a la policía o se van a la Guardia Civil en cuanto tienen los tiempos mínimos, que normalmente están rondando los 5 años. A los 5 años que tenían una reserva de plaza, se están marchando. Porque no es atractivo, porque no nos pagan ni nocturnidad, ni fines de semana, ni servidumbre, no nos pagan nada por servicios de 24 horas, por estar una semana de maniobra, no nos pagan absolutamente nada. Pero hay una cosa que me viene, no entiendo, vamos a ver, en el presupuesto general del Estado del año 2023, por orden de Europa, que no por decisión del gobierno de España, ha habido que incrementar el 2% el presupuesto del Ministerio de Defensa. Cuidado, un 2% de 1.000 es muy poco, un 2% de 1 billón es mucho. Correcto. Y con ese dinero no tienen suficiente elemento para hacer atractivo la captación de gente. Claro, ¿qué ocurre? El problema no es el montante del dinero, el problema es a qué dedicas ese montante del dinero. Si realmente no lo dedicas al valor más importante que debe tener la Fuerza Armada, que es el personal, y lo diluyes en, que nosotros ahí no entramos, en contratos, en material más moderno, que no decimos que no haya que tener buen material, pero realmente es lo que siempre decimos, si uno tiene el mejor carro de combate... Pero una guerra sin soldados es una guerra perdida. Efectivamente. No olvidemos de eso, por mucho que tú tengas F-16, tenga lo que quiera, una guerra sin soldados es una guerra perdida. Efectivamente, si uno, el ejemplo lo hemos puesto, Alme lo ha puesto muchas veces muy claro. Un conductor de carro de combate gana a la friolera, un soldado recién incorporado, de 1.100 euros y está conduciendo un carro de combate valorado en 11 millones de euros. ¿De qué nos vale tener los mejores carros de combate, el mejor armamento, el mejor equipo si no tenemos soldados que lo vayan a utilizar? Entonces, todo ese dinero, ese PIB que tú bien has comentado, está enfocado a mejorar la Fuerza Armada o a mejorar los elementos de las Fuerzas Armadas. O la cuenta de resultados de la empresa armamentística. Puede, no lo sé porque nosotros ahí no entramos. Si compran más, ganan más. Nosotros entramos en el personal. Por eso te digo que no es el dinero, sino en qué lo empleas. ¿Cómo lo podemos emplear? En el personal, en convertir una Fuerza Armada atractiva en el que tengamos gente que quiera entrar a la Fuerza Armada. Pero por 1.100 euros un soldado que acaba de entrar, ¿alguien lo ve atractivo cuando el salario mínimo está en 1.080? No lo ve atractivo. Sin embargo, recién entra en la Guardia Civil ya es casi el doble. Efectivamente. Y además, y una parte muy importante, que es que eres fijo en la administración. Un soldado va a estar 23 años de su vida dando lo mejor al país y luego se va a ir con 45 años con una asignación no contributiva que no le va a valer para la pensión y sin ninguna cualificación profesional de haber sido infante, fusilero, de haber sido electricista, de haber sido mecánico de helicóptero, da igual la profesión que hayamos desempeñado, que te va sin ninguna titulación. Entonces, eso no es atractivo. En Melilla, en el catálogo de puestos de trabajo, que supongo que como Administración Pública de Defensa tendrá su propio catálogo de puestos, hay mucha vacante por cubrir, hay mucha falta de personal. O en Melilla, quizás como una salida rápida en empleo, la gente se meta y se cubran los puestos. No, Melilla sufre, como todas las plazas, la falta de personal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el Ministerio de Defensa, evidentemente, jugó sus cartas con el personal laboral, intentando promocionar al personal que dejaba la Fuerza Armada a partir de 5 años de servicio, etcétera y demás.
pero no ha surgido el efecto deseado. ¿Por qué? Pues lo mismo, pues porque al final la gente lo que quiere es un salario en condiciones. Si al final estás pagando 1.200 euros a alguien en puestos que a lo mejor no pueden ser cubiertos en Melilla porque no lo sacan, pues nadie se quiere ir de su casa, evidentemente, después de haber estado sacrificando tantos años estando en otras unidades fuera. Al final, poco a poco todo el mundo quiere estar cerca de casa, que es lo que decimos, el tema de conciliar la vida profesional con la vida laboral o profesional. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente cuando uno tiene 18 años y tiene novia o tiene novio, pues le da igual estar en la brigada paracaidista, en la brigada legionaria, en la brigada de transportada en Galicia o donde sea. Pero en cuanto uno tiene familia y tiene hijos, al final uno quiere verlos crecer, quiere llevarlos al colegio, tiene que estar dependiente por si se ponen enfermos o si tiene algún tipo de necesidad su familia. Eso hay que reconducirlo para que haya puestos suficientes dentro de la administración y sobre todo en defensa para que puedan estar cerca de su familia. Y a verlo los hay. El problema es que se activen. El problema es lo de siempre. Si el ministerio dice que hay 77.000 de tropa y que no saca ningún puesto más, pues tenemos un problema. Porque si los soldados se van antes de tiempo, a los 5 años, y no estamos subiendo los escalafones hacia arriba y no estamos cubriendo las vacantes que quedan desiertas, los jefes de unidad se encuentran con que tienen tropa muy envejecida y tropa muy moderna que se va a los 5 años. No hay ese paso intermedio para que los soldados se consoliden en sus puestos y cerca de su casa, porque se marchan por lo mismo, porque no es atractivo. Y ya por último, Marco Antonio, tú que sabes de esto, se está abriendo un debate en muchos países europeos, incluso en España de vez en cuando se oye, de la vuelta al servicio militar obligatorio. ¿Eso sería una solución o eso sería un error? Bueno, la verdad que eso es un tema más, digamos, más, como decimos nosotros, más viral y más de vídeos de TikTok que otra cosa. Nosotros creemos que, evidentemente, de todas maneras, las asociaciones en ese tipo de temas lo vemos muy poco. No, pero te hablo a ti como conocedor de la estructura del ejército, no como presidente de algo. No creemos, sinceramente, yo no creo que el servicio militar obligatorio pudiese volver en España por una sencilla razón, porque se volvería toda la ciudadanía en algo que ya hemos pasado página. Realmente creemos que un ejército profesional es lo mejor que tiene que tener el país, pero tiene que tener un ejército profesional formado con garantías de futuro. Y si lo hacemos atractivo, no tendríamos ningún problema de tener personal en la Fuerza Armada, pero es fundamental hacerlo atractivo. Un servicio militar obligatorio a día de hoy no tiene ningún sentido, realmente por una sencilla razón, porque a ningún chaval de hoy en día que ya lleva, pues, desde que se quitó el servicio militar sobre el año 2000, 2001, creo recordar que por ahí andaba, a ver quién le dice a un chaval que está acostumbrado ahora mismo a ver vídeos de TikTok que se va a ir 9 meses o un año a hacer el servicio militar obligatorio. No. Yo creo que no. Lo que hay que hacer es potenciar el ejército profesional, dotarle de los medios necesarios y sobre todo, ¿qué es lo que nos puede hacer atractivos de un futuro laboral estable y digno? Eso es fundamental. Pues Marco Antonio Gómez, que bienvenido a Melilla, que esperemos verte más veces por aquí y que todo esto que has puesto ahora mismo encima de la mesa tenga solución, porque es cierto, o sea, tú lo has contado, tú lo ves aquí en Melilla, ¿no? Esas situaciones que se dan. Y es complejísimo para algunos lo de la conciliación, es muy complejo. Es muy complejo. Yo, como siempre, daros las gracias. Estamos encantados de estar en tierra de Melilla. Animo a todos los militares de nuestra escala de tropa de marinería que se acerquen a visitarnos, que estaremos aquí 4 días para ayudarles y asesorarles jurídicamente en todas las dudas que tengan. Y sobre todo por intentar poner un poquito de luz a todas las dudas que tienen nuestros compañeros. Y agradecer, como digo, a Melilla la forma en la que nos ha acogido, que siempre es una tierra encantadora. Pues lo dicho, Marco Antonio, muchísimas gracias. A vosotros.